Olis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Em, ya se acaba el año y no quería, no sé, que no me vieran. Así que traje algo muy random, pero interesante tal vez, o por lo menos para mí. Em, pero nada, antes de ir a lo que vinimos, comentarles qué onda. Nada, bueno, un poco lo mismo de siempre en mi vida. Em, por ahí estoy más activa en la otra red social porque, bueno, es difícil sentarse a grabar un periodo largo. Generalmente los videos cortos, bueno, los haces en un ratito. Pero nada, no quiero que piensen que me he olvidado de ustedes. Así que nada, y también muy contenta porque aunque no está tan activo el canal, siempre hay comentarios, siempre hay gente que deja su apoyo y su cariño y quiero que sepa que lo leo siempre. Así que nada, les agradezco un montón. Y también decirles que me han acompañado eh, en esta etapa un poco creativa, reflexiva, relajante. Así que nada. Bueno, como les decía, hoy traje algo distinto, pero también muy interesante, o por lo menos para mí. Quién sabe si se quieren sumar al debate. Y si no, solamente lo ponen para relajarse y dormirse con mi aburrido tema. Antes de introducir el tema, les voy a contar un poco de qué viene. Así que, ¿cómo se me ocurrió este video? Vieron que yo ya he hecho algunos videos tipo leyendo cosas. Y nada, es un lindo contenido porque es como lo puedes dejar de fondo así. No tenés por ahí, si vos querés, aprendes y prestas atención. Y si no, escuchar a alguien leyendo siempre es lindo, es grato. Así que yo un día estaba en clases y una persona pregunta a mi profesora si era verdad que en la América prehispánica no se llegó a la edad de bronce. Yo quedé como, ¿qué es esta pregunta? Una pregunta de orden histórica y tecnológica, ¿no? Y mi profesora no le dio muchas vueltas al tema, le dijo, no, es verdad, aunque la metalurgia sí tiene un desarrollo muy importante, pero nada de bronce. Yo me quedé pensando con esto, porque hay ciertas preguntas que se hacen, digo, en el tema específico de la América prehispánica, precolombina, que son un poco como maliciosas, no enteramente maliciosas, pero yo sé que esta persona no lo preguntó con ánimos maliciosos. Pero hay una idea de decir, bueno, no llegaron a la edad de bronce, los habitantes prehispánicos estaban atrasados, ¿no? Son como preguntas un poco descalificativas. Bueno, en este caso no, porque era una pregunta de uno que quiere saber, ¿no? No tenía ninguna malicia. Y como esa pregunta, yo me quedé pensando, como esa pregunta existen otras también. Digo, para mí es muy importante, ¿no? El tema de lo prehispánico me gusta mucho y me interesa. Así que, nada, como que esa pregunta me llevó a otra, que es casi un meme, ¿no? Que se dice que en América no existía la rueda. No sé si alguna vez la escucharon, pero es un poco lo mismo, ¿no? Es como que atrasados los prehispánicos. Bueno, ya sean de América Latina en general, en Mesoamérica, en los Andes. Y me había acordado que yo había leído un pequeñísimo artículo, que es un artículo con todas las letras, digo, es un artículo científico, pero muy ameno,
y pequeño también sobre el tema. Así que lo que voy a hacer es leerles ese artículo y nos vamos a ir deteniendo un poquito. En mi opinión es un artículo fácil de entender, fácil de leer. Yo se los voy a dejar igual por si lo quieren ver. Pero bueno, si surge algo me voy a ir deteniendo y lo vamos charlando. Entonces el artículo se llama El concepto de la rueda en Mesoamérica. Este artículo en particular se centra en Mesoamérica, mayas, aztecas, mexicas, no en América prehispánica en general. El artículo no trata sobre otras regiones, pero podemos por ahí pensar algunas relaciones. Originalmente este artículo se publicó en la revista que se llama Arqueología Mexicana, que es muy conocida por ahí, si son de México o les interesa el tema, en 2017 en el número de septiembre-octubre. Y lo escribió Javier Urcid, que es un profesor mexicano que trabaja en Estados Unidos. Él es de Oaxaca, si mal no recuerdo. Y bueno, hace como estos estudios en antropología. Bueno, vamos con el texto. Dice: en círculos de especialistas y no especialistas persiste la pregunta de por qué no se inventó la rueda en Mesoamérica. Una pregunta que implícitamente presupone dos ideas perniciosas. 1. Que los cambios tecnológicos son partes de un desarrollo incremental y unilineal del intelecto humano desligado de un contexto social, político y económico. Y 2. Que el concepto que subyace al uso de la rueda solo es aplicable a tecnologías de transporte mecanizadas o motorizadas. De ahí que la ausencia de medios de acarreo rodantes de la época prehispánica se use para comparar en forma paternalista los logros de diversas civilizaciones, perpetuando así una perspectiva occidental y colonialista en el estudio de las antiguas culturas mesoamericanas. En una publicación seminal encabezada por Alfonso Caso y con contribuciones de Matthew Stirling, Samuel Lothrop, Eric Thompson, José García Payón y Gordon Ekholm, titulada ¿Conocieron la rueda los indígenas mesoamericanos en 1946? Caso argumenta cómo el concepto del movimiento giratorio tiene, además de su implementación en tecnologías de transporte, aplicaciones variadas como las del malacate para torcer el hilo, el fondo cóncavo como base para manufacturar manualmente recipientes de cerámica, troncos de madera para deslizar enormes bloques de piedra u otros objetos pesados, y los posibles rodillos de piedra caliza que aparentemente se usaron como aplanadores y niveladores de la construcción de caminos en ciertos lugares de la península de Yucatán. A ello se puede sumar la impresión mediante sellos cilíndricos y el uso del taladro para hacer fuego, ahuecar vasijas pétreas, horadar ornamentos de diversos materiales o para realizar trepanaciones. Claro, acá lo que nos dice es que si pensamos que la rueda solamente se usa para manejar o trasladar cosas, bueno, no, la verdad que la rueda o el concepto de lo giratorio, la tecnología de lo giratorio tiene un montón de aplicaciones y que en América estuvieron, ¿no? En esa misma publicación, Caso y sus colegas igualmente destacaron los pocos ejemplos conocidos en ese entonces de figurillas y silbatos de barro representando diversos animales que se habían encontrado junto con pequeños discos cerámicos con una perforación al centro. Son estos que se conocen como juguetes, ¿no? Caso, Stirling y Ekholm argumentaron convincentemente que esos ejemplos debieron ser originalmente objetos rodantes que tenían ejes de palo, la madera ya destruida con el tiempo y 4 ruedas.
con base en las múltiples aplicaciones utilitarias del concepto del movimiento rotatorio y a la evidencia provista por las figurillas y silbatos rodantes, Caso y sus colegas concluyeron que la rueda fue un invento independiente en Mesoamérica y que además de tener varios usos prácticos, tuvo otro de orden simbólico. Bueno, acá vemos como la especificidad de la rueda en Mesoamérica, ¿no? Que es diferente a la europea. Pero eso no quiere decir que no haya existido ni que sea peor en el sentido de atraso, ¿no? Salvo algunas excepciones, persiste desde entonces la idea de que las figurillas y los silbatos rodantes fueron juguetes. Esto a pesar de que, como observó atinadamente Hernández en 1950, el juguete casi siempre es una réplica de modelos a mayor proporción, además de que los contextos de los pocos ejemplares con hallazgos documentados no parecen apoyar la idea. A su vez, la interpretación de que las figurillas y silbatos rodantes se concibieron y usaron como medios de enseñanza y entretenimiento infantil ha llevado a reflexionar sobre el caso de la rueda en Mesoamérica en forma limitada. Bueno, acá está como, estamos viendo, Ursi está haciendo como un estado de la cuestión, ¿no? De, bueno, ¿qué se dijo sobre la rueda? Vamos a ver cuál es su propuesta, ¿no? Continúa. Varios autores se aferran a la idea de que las innovaciones culturales y tecnológicas solo pueden tener un punto de origen en el tiempo y en el espacio, y adoptan el modelo difusionista para argumentar que el concepto de la rueda en Mesoamérica, aunque tuviese una aplicación simbólica, debió ser un préstamo del Medio Oriente o de Europa, pero antes del siglo XVI. Inclusive buena parte de la discusión sobre los objetos rodantes mesoamericanos se centra en determinar dónde se originó la innovación y cómo se difundió. Acá lo que hace es citar unos textos de los 50 y los 60, bueno, todavía estaba en auge como herramienta teórica la idea del difusionismo, ¿no? Pensar que todo se origina en un centro y que se difunde precisamente a otros lugares. O sea, pensar que Europa es la cuna de la rueda, bueno, desde una mirada difusionista implicaría que la existencia de la rueda en Mesoamérica se explicaría porque fue un préstamo de Europa o de Asia. Bueno, la verdad que no es así. Ya veremos a ver qué dicen al respecto. Los autores toman las innovaciones tecnológicas como un proceso teleológico, como de algo que se va sucediendo, ¿no? En el mismo diálogo encabezado por Caso, Stirling deja la noción de la tecnología meramente centrada en la eficiencia y el progreso. Dice así: no parece creíble que, habiendo conocido durante 5 siglos el principio de la rueda, a nadie se le ocurriera utilizarla de manera más general. Resulta más aceptable que, no contando sino con la locomoción humana y cohibidos por las limitaciones del terreno, no vieran de momento su valor como medio práctico de mejorar los transportes. Igualmente, en un anuncio conjunto del Centro de Análisis Naval Norteamericano en Virginia y del Instituto Franklin en Filadelfia, que buscaba profesionistas en física, matemáticas y economía, se profesó que los indígenas precolombinos tuvieron juguetes con ruedas, otra vez con los juguetes, pero no vehículos rodantes de carga. Incluso teniendo al hombre como principal fuerza de movilización, bien pudieron duplicar o triplicar la carga a transportar, por lo que en ocasiones fueron excelentes caminos. Pero fracasaron en explotar su inventiva. No tengo puestos los anteojos porque si no refleja mucho la luz, así que si ven que hago un poco de esfuerzo es por eso. Uno de nuestros
objetivos es asegurar que los conceptos novedosos no se queden en la etapa del juguete, sino que se utilicen de manera ventajosa para el transporte de carga. Esto es un texto de 1963, dice la cita. Bueno, en este caso acá sí afirman, ¿no?, la existencia de la rueda y sí, que pensar que no se les ocurrió usar la rueda para transportar sería una especie de fracaso en su inventiva. Bueno, yanqui tenían que ser. En discusiones más recientes se ha comentado que la tecnología del transporte fue muy simple, aunque se tuvo el concepto de la rueda evidente por los juguetes rodantes. Este no se aplicó al transporte debido a la falta de animales de tiro adecuados y la topografía tortuosa de las montañas. Por lo tanto, todo el transporte terrestre en el México antiguo se llevó a cabo mediante portadores humanos, mientras que el transporte acuático en canoas fue común tanto en los ríos como en las costas. Semejantes miopías, las cuales aluden a una visión progresista o falta de ingenio o a la maximización como un valor intrínseco a todo el quehacer humano, tropiezan inmediatamente con múltiples obstáculos. La falta de animales de arrastres no es necesariamente una limitante para aplicar el principio del movimiento rotatorio a la rueda. Pues bien, se pueden idear tecnologías de transporte rodante usando la fuerza humana. Y muchas regiones de Mesoamérica se caracterizan por formaciones geológicas planas y valles aluviales, y no solo por paisajes montañosos. Inclusive los antiguos pobladores de la península de Yucatán construyeron calzadas y caminos planos delimitados por muros de piedra. Sac-Behop, bueno, perdón mi maya, Sac-Behop, que a veces salvan desniveles de hasta 2,5 metros y tienen un ancho de hasta 15 metros y conectan edificaciones dentro de una misma comunidad, los más cortos conocidos con una extensión de 150 metros. Unas reconstrucciones planas, perfectas. O enlazan a los centros monumentales de comunidades distantes, el más largo con una extensión de 100 kilómetros, o sea, como una muralla china. Pero estas vías, además de materializar relaciones de poder, se usaron para el tránsito pedestre, incluyendo el movimiento de mercancías, procesiones y peregrinajes. Acá hay una idea de que el transporte es solamente como eso, moverse, pero no, acá hay otros sentidos que están en juego y eso es a lo que va a apuntar el autor. Más bien, y como dijo Hernández, 1950, los antiguos habitantes de Mesoamérica no le dieron al concepto del movimiento giratorio una aplicación al transporte, simplemente porque no quisieron, en razón de conceptos atávicos muy dignos de ser tomados en cuenta. En forma perspicaz, Hernández enfatiza el ethos indígena hacia el sacrificio y el ofrecimiento del esfuerzo físico a las deidades. Hoy día, en el procesamiento occidental, se valora la constante innovación tecnológica que conduce al consumismo, pero en otras culturas, antiguas y modernas, se le da mayor valor al conservadurismo. En la antigua Mesoamérica hubo múltiples innovaciones tecnológicas a través del tiempo. La metalurgia es un buen ejemplo, pero en otros ramos como la lítica lasqueada y tallada, dominó el tradicionalismo. En cuanto a las tecnologías del transporte, igualmente podemos mencionar el interés por el despliegue simbólico de rangos sociales. Así, el privilegio de los gobernantes, nobles y hasta personificaciones materiales y humanas de deidades se enfatizaba en contextos públicos mediante el acarreo en andas,
No es de extrañar que los primeros exploradores estadounidenses y europeos que no estaban dispuestos al esfuerzo físico durante sus expediciones contrataran la fuerza laboral indígena para acarrearlos en sillas, tipificando así la etapa colonialista en la historia temprana de la arqueología mesoamericana. Entra en juego pensar, lo importante de entender la cosmología en este caso en Mesoamérica, de poner el cuerpo y el sacrificio, ¿no? Hay algo muy importante desde el nivel del poder entre yo que no trabajo y estas personas que ponen el cuerpo para construir, por ejemplo, no sé, todos estos caminos enormes que dieron, que menciona el autor, ¿no? Pero por otro lado, digo, también pensando para traer como un caso que por ahí conocemos más nosotros, no sé en sus países, pero en Argentina está muy presente, en España también, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la peregrinación, ¿no? Bueno, por ejemplo, una de las más importantes en Argentina, que es la de Luján, hay algo de decir, bueno, yo voy a ir caminando tantos kilómetros, que no sería lo mismo ir en auto. Hacer una peregrinación en auto no tiene valor porque hay algo muy importante y valioso en poner el cuerpo y el esfuerzo físico. En este caso, ¿no? Sería un poco lo mismo. Continuamos entonces. El explicar por qué fue innecesario implementar el concepto del movimiento rotatorio en carretillas, carretas o cualquier otro vehículo de tracción humana requiere igualmente considerar el contexto económico de las antiguas sociedades mesoamericanas. Por un lado estaría el tipo de recursos y bienes a transportar, así como los costos elevados de construir y mantener a largo plazo la infraestructura necesaria para el transporte en ruedas, caminos llanos y puentes. Por otro lado estaba la disponibilidad y baratez de fuerza laboral humana institucionalizada en la esclavitud, el tributo en trabajo e incluso la prestación personal en las faenas. A su vez, los tres factores antes mencionados condujeron al desarrollo de los elaborados armazones de madera que desde tiempos remotos y aún a mediados del siglo XX usaban los cargadores para transportar manteniendo hábilmente el equilibrio, gran cantidad de mercancías. Esto es como una mochila. Esto me parece muy interesante acá que hable, ¿no? del trabajo esclavo. Y acá viene un poco por ahí mi opinión, que yo como que, me cuesta un poco pensar en estas sociedades la esclavitud. A ver, la esclavitud como tal, o como la conocemos la más conocida es la de la antigua Grecia, ¿no? Que es la persona despojada de derechos, que es una persona que tiene dueño, que no tiene derechos, que puede devenir en esclavo, sus hijos pueden nacer esclavos, etcétera, etcétera. Y yo creo que aplicar eso a otras sociedades es un poco problemático. Por ejemplo, cuando se habla de esclavitud en el antiguo Egipto, bueno, sí había trabajos forzados, personas que vivían, ¿no? Como sin derechos, sin no vistos como personas, ¿no? Pero con su especificidad. En este caso, en Mesoamérica, por ejemplo, la cuestión del esclavo era temporal. Por ejemplo, en Mesoamérica la esclavitud existía, pero con su propia especificidad, que se llamaba, me lo voy a dejar acá, lo voy a leer. Tlacotín o Tlacoti, que es como esta persona, era una cuestión delimitada temporalmente, es decir, que uno eventualmente podía recuperar su, ¿cómo se dice? Su libertad, y solamente estaba como destinado a tareas de trabajo forzado,
pero podía tener familia, podía tener bienes y su familia, si tenía hijos, no nacían esclavos, ¿no? Pero bueno, sí hay algo del trabajo forzado en general, como por ejemplo, ¿no? El ir a la mita, la encomienda que después se siguió usando, ¿no? En el régimen colonial. Pero que nada, como que siempre hay que, para mí, ver como la especificidad del caso que uno trata. Por ejemplo, también para mí sería un poco problemático hablar de un reino inca, por ejemplo, ¿no? O una democracia, no, bueno, eso es el reinado, la democracia, bueno, son conceptos limitados que habría que aplicarlos, no sé, ahí siempre tratando de ver cómo se aplican. Bueno, seguimos, estamos casi a lo último. Dice, podemos usar un ejemplo contemporáneo para ilustrar cómo, a pesar de que exista un conocimiento tecnológico específico, los costos elevados no permiten su implementación. Claro, porque se acuerdan que había dicho algo así como que estas sociedades, bueno, por ahí no tenían la cantidad mano de obra, la cantidad de, ¿cómo se dice? Para mantener estos caminos, construirlos, porque recuerden que para construirlo, por ejemplo, tenés que ir a mandar a traer de la montaña piedras, las piedras cortarlas, bajarlas de la montaña, o sea, es mucho laburo, chicos. Entonces, podemos pensar un ejemplo contemporáneo para ilustrar cómo, a pesar de que existe un conocimiento tecnológico específico, los costos elevados no permiten su implementación. Tal es el caso del transporte comercial aéreo supersónico y el eventual colapso del proyecto Concorde, la iniciativa conjunta de los gobiernos de Inglaterra y Francia que eventualmente llevó a la construcción de 20 aviones, incluyendo 6 prototipos y naves de prueba, capaces de volar a 2.180 km por hora. Aunque el proyecto se inició hacia 1954, los 14 aviones de pasajeros que operaron entre 1976 y el 2003 son ahora museos vivos y testigos mudos de las fuerzas económicas y políticas que los hicieron aterrizar. Claro, es insostenible, es mucho dinero para algo. También hay un montón de imágenes, ¿no? Pero bueno, no las puedo poner. Voy a tratar de poner alguna de lo posible. Así que nada, espero que les haya gustado. Porque es un tema por ahí controvertido. No controvertido, pero sino que por ahí sale como en conversaciones de la vida. Si se cruzan con alguien que les dice, en América no existió la rueda, ustedes díganle, no, yo vi en un video de SMR. Pero bueno, como les dije, les voy a dejar el artículo, que está muy bonito, es cortito y en mi opinión es bastante simple de entender. Y esta página que lo subió, que se llama Mexico Lore, es una página británica. Sube artículos de esta índole en inglés y en español. Y siempre sube. Ahora hay uno nuevo que se llama ¿los aztecas torturaban personas? Son como artículos pequeños de índole curiosa, ¿no? Sobre el estatus de la mujer en Mesoamérica, cosas así. Así que, nada, bueno, si no nos vemos antes de fin de año, o si festejan la Navidad también, les voy a mandar un beso grande, que espero que si tuvieron un año complicado, que el mejor venga con muchas buenas noticias. Nada, en mi experiencia yo estoy un poco así como abrumada con muchas cosas, pero nada, nunca pierdo la esperanza, que me parece que es lo importante. Y si tienen gente que quieran mucho, pásenla con ellos, familia, amigos,
Los amigos son muy importantes, sus parejas, lo que sea. Yo desde acá, mi humilde lugar de chica que hace ASMR y lee cosas extrañas, les mando un beso y les digo que nada, eso, que me importa. Me parece que es importante recordarlo, ¿no? Porque también estas fechas suelen ser como muy conmocionantes y yo sé que hay muchas personas que nada, por ahí no, no sé, vieron que hay como una especie de depresión de fin de año. Pero nada, les mando un beso muy grande y un abrazo. Y que espero que este pequeño video los haya hecho dormir, que los haya hecho dormir o aprender algo nuevo. Así que chau chau, nos vemos.